Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en esta mañana venimos con esta lectura en el capítulo 25 de Mateo y vamos a continuar hablando de las señales del fin. Esto pues sería como una cuarta parte. Sin embargo, pues todavía nos hacen falta unos versículos del capítulo 24 de Mateo, pero vamos a hacer en esta hora lo que es hablar de esta parábola de las 10 vírgenes. Y aquí vamos a ver cómo será el momento, cómo estará viviendo la gente o el mundo, cómo estará en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Así de que, como dije, esta pues es una señal más de cómo el Señor encontrará al mundo en ese momento. Así que vamos a leer esta palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice en esta otra versión israelita, que se llama la Peshita, dice así: el reino de Dios será en aquel tiempo semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y fueron a recibir al novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias llevaron lámparas con ellas, pero sin aceite. En cambio, las sensatas llevaron botellas de aceite juntamente con sus lámparas. El novio llegó tarde, así que todas se quedaron dormidas. Era la medianoche cuando el grito se oyó: el novio llega, salgan a recibirle. Todas las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas para encenderlas. Las necias dijeron a la sensata: dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, ellas dijeron, puede ser que no haya suficiente para ustedes y nosotras. Vayan a los vendedores de aceite, compren un poco para ustedes. Pero mientras salían a comprar, el novio llegó. Aquellas que estaban listas fueron con él al banquete de bodas y la puerta se cerró. Más tarde vinieron las otras vírgenes y gritaron: Señor, Señor, déjanos entrar. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Por lo tanto, permanezcan alerta, porque no saben ni el día ni la hora.
Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que me das. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que tomes el control en nuestras vidas, en nuestras mentes. En tus manos, Señor, nos depositamos para que también nos puedas ayudar en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades, en cada una de nuestras situaciones difíciles, Señor. En tus manos las depositamos para que seas tú, por favor, proveyéndonos, Señor, y sacándonos adelante en cualquier situación que ahora nos encontremos. Asimismo, Señor, te ruego que seas tú en esta hora poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de aquellos familiares, hermanos en Cristo y amigos que se encuentran enfermos y que te están clamando, Señor, porque seas tú también cuidando de nuestra salud, que tu mano poderosa, Señor, nos toque y así cada uno de nosotros poder recibir, Señor, esa sanidad que tanto esperamos. Así que en el hueco de tu mano nos depositamos, Señor, y que seas tú misericordioso con cada uno de nosotros. Así también te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te doy la honra y la gloria. Bendito Señor. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a ver esta parábola, aunque como repito, nos hacen falta unos versículos del 39 al 51 de lo que es el capítulo 24, pero nos vamos a adelantar para ver esta parábola. Y es que en esta parábola, según lo que hemos leído, nos damos cuenta de algo que no debemos de pasarlo por alto. Pues hablar del aceite es hablar del poder del Espíritu Santo, es hablar del Espíritu que sella nuestros corazones y que también eso nos demuestra que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, que pertenecemos al pueblo de Dios y que somos parte de su pueblo. Por lo tanto, pues debemos de aprender de esta parábola que el aceite también, como repito, está simbolizando el Espíritu Santo que pueda estar en cada uno de aquellos que ahora creemos en Él y que también buscamos la salvación. Porque de hecho, si bien es cierto, aquí no se menciona, ¿verdad?, que van a ser salvas o no van a ser salvas, pero no entrar a las bodas, no entrar o ver que cuando la puerta se cierra y que ellas gritan desesperadamente y no pueden entrar, eso también es un símbolo de que no estarán en la presencia del Señor en ese momento. Por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad?, aplicándolo al levantamiento de la iglesia, al rapto de la iglesia. Si el Señor viene en este momento y tocare su trompeta para llamar a su escogida, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros oiríamos esa trompeta? O sea, ¿cuántos de nosotros oiríamos ese llamado? Ahora, ¿qué significa? Si los que están esperando, si los que están preparados para irse con el Señor en ese llamado, ¿qué va a pasar con los que se queden? Bueno, tendrán que pasar o tendríamos que pasar en algún momento, ¿verdad? Si es que nos quedamos, pues cada uno de los que nos quedemos, si no escuchamos esa trompeta, entonces nos va a pasar ¿qué? Nos va a pasar factura, porque estaremos aquí pasando por ese periodo, pues que los primeros 3 años y medio no va a ser, se le llama todo el periodo, la semana 70, todo se le llama un periodo tribulacional. Sin embargo, no todo el periodo es tribulación, porque los primeros 3 años, pues, y medio, va a ser, por decirlo así, el mundo estará en paz y tranquilidad, no habrá guerra y todo rumores de guerra será aplacado por orden del anticristo, pero al final, o sea, a la segunda parte, a los finales 3 años y medio, es ahí donde comenzará el lloro y el crujir de dientes para todos aquellos que estén en la tierra. Entonces, eso le va a pasar al hombre o a la mujer, en este caso, que llamándonos hijos de Dios, que llamándonos espirituales, pues no tengamos el Espíritu Santo de una forma adecuada en nuestras vidas, o sea, que no lo contristemos,
¿verdad? Que no hayamos contristado al Espíritu, y entonces tenemos la oportunidad de irnos. Pero si el Espíritu Santo está contristado en nosotros, pues podría ser que no se escuche ese llamado que estoy haciendo. Por eso dice aquí, por eso dije que estamos viéndolo en el aspecto pues del aceite como el Espíritu Santo. Ahora bien, dice que el reino del Señor será en aquel tiempo semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y fueron a recibir al Señor. 5 de ellas eran necias y 5 eran insensatas. Las 5 necias llevaron lámparas con ellas, pero sin aceite. Y el 4 dice, en cambio, las sensatas llevaron botellas de aceite juntamente con sus lámparas. En otras palabras, estaban preparadas para la venida del novio y salirlo a recibir. En este caso, vamos a decir que lo podemos aplicar a la trompeta cuando suene allá en el cielo, y cuántos de nosotros nos vamos a ir y cuántos nos vamos a quedar, porque digo, pues no todos los que vamos a una iglesia pues tenemos la seguridad, porque quería decir eso. El hecho de que usted y yo nos congreguemos en una iglesia, el hecho que usted y yo prediquemos la palabra, el hecho que usted y yo sirvamos en una iglesia, eso, o asistir a la iglesia, lamentablemente no es una garantía para decir que yo voy a ir al cielo, o que yo voy a escuchar esa trompeta para ser levantado por medio del poder del Espíritu Santo y del llamado que el Señor haga. Entonces no es ninguna seguridad el decir yo soy salvo y yo me voy para el cielo porque me congrego o asisto a una iglesia, no importa la que sea. O sea, cuando digo no importa la que sea, porque podríamos decir, ¿verdad? En algunas iglesias se pudiera estar enseñando la verdad, la verdadera verdad del Evangelio, pero en otras iglesias se podía estar enseñando un evangelio superficial. O sea que en cada una de las iglesias donde ahora se predica, pues siempre se toma en cuenta la palabra, siempre se lee una porción bíblica, pero no muchas veces, por decirlo así, no muchas veces estamos hablando la realidad que la palabra nos enseña. Y ese es el motivo, la circunstancia por la cual muchas personas ahora, pues por decirlo así, aunque estén dentro de una iglesia, aunque sirvan en una iglesia, pero lamentablemente su vida sigue siendo una vida natural, una vida normal, no una vida espiritual. Y acuérdese que esto que estamos viendo aquí nos lleva a ese punto de vista, que lo natural pues es la carne, y lo espiritual pues es la manera en cómo nosotros estamos obedeciendo o seguimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pues vemos que estas 5 de ellas, dice, en esta versión dice, eran necias y 5 eran sensatas. Las sensatas llevaron lámparas con ellas, las necias llevaron lámparas con ellas, pero sin aceite. En cambio, las sensatas llevaron botellas de aceite juntamente con sus lámparas. O sea, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual esta situación? Bueno, hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Lo mismo dicen también al respecto de las religiones. Y hablar de las religiones pues es hablar de dogmas o conceptos humanos en los cuales alguien puede decir, yo puedo ir a una iglesia, no importa la que sea, y que sé que el Señor me va a salvar. Por eso decía, no es ninguna garantía el que nosotros nos congreguemos en diferentes iglesias para decir de que tenemos derecho a la salvación, sino es a la obediencia que nosotros le prestemos a la palabra, a la obediencia y a la atención, y cómo nosotros estamos viendo el mensaje del Evangelio. ¿Lo estamos viendo en un sentido espiritual o lo estamos viendo en un sentido únicamente de historia? Porque lamentablemente pues la Biblia se puede tomar bajo ese punto de dirección, ya sea que sea un relato histórico o que sea un relato para cambio en la mente, en la vida, en el corazón del hombre, para que pueda ser una persona diferente. Ahora, en este sentido, como vuelvo a repetir, nos estamos dando cuenta que no todas las religiones predican la verdad, no en todas las iglesias, no todos los predicadores, no todos los que intentamos pues hablar del mensaje lo hablamos correctamente, sino que muchas veces lo estamos, como decimos aquí, lo torcemos el mensaje, o sea, cambiamos el mensaje, le damos otro punto de vista, pero no el adecuado que el Señor quiere que le demos, porque recuérdese
que el Señor, si nosotros hemos aceptado predicar, enseñar el llamado que el Señor nos hizo para llevar el mensaje de la salvación, bueno, tenemos que hacerlo tal y como Él lo ha enseñado, como Él lo ha predicado, como Él lo ha dirigido a través del poder del Espíritu Santo, para que todos aquellos que escribieron la Biblia lo hicieron bajo esa dirección. Entonces nosotros también debemos de obedecer esa palabra, porque de nada me sirve que yo esté predicando, que yo esté tratando de enseñar la palabra, pero estoy viviendo mi vida como que si no fuera un hijo de Dios, como que si no fuera un evangélico, sino que como fuera una persona normal en el mundo. Entonces ahí es donde está muchas veces la diferencia, y por eso pues a veces no estamos preparados. Por eso decimos, bueno, la muerte, por ejemplo, la palabra nos manda que nos preparemos para lo peor y no para lo mejor. Entonces nadie está preparado para la muerte, y nadie de nosotros se quiera morir antes de tiempo, sino que todos queremos seguir viviendo. Entonces, en este sentido, si nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a llamar un día a su iglesia, si nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo nos llevará al cielo, entonces, ¿qué tan preparados estamos para eso? Porque esas preparaciones muchas veces no se dan, o no se explican, o no se enseñan, o bueno, por X motivos, porque hay quienes dicen, no, estos mensajes no los podemos utilizar o hablar porque vamos a asustar a la gente, y el evangelio no es para que nos asustemos, sino es para que nos alegremos, nos emocionemos y veamos las cosas y pongamos los ojos sobre lo material y no sobre lo espiritual. Es que y como repito, esos son los problemas que se dan ahora. Entonces, ahora dice el versículo 5, entonces lo que quiero dejar lo que yo quiero dejar en este sentido, de cuando dice que las necias llevaron lámparas con ellas, pero sin aceite, está diciendo que llevaron sus lámparas, pero únicamente con el aceite que tenían. Porque la verdad, alguien podría decir, yo voy a vivir durante la semana, el día que yo voy a la iglesia, ese día yo voy a ir pues sin alcohol, sin nada en mi cuerpo, porque quiero ir completamente sobrio. O sea, el hombre dice, voy a ir sobrio, ¿verdad?, ese día a la iglesia, porque voy delante del Señor para que me perdone. Ok, está bien, pero el asunto es, ¿cómo es que vivimos el resto de la semana? O sea, porque nosotros creemos que solo el día que vamos a ir a la iglesia, el día que nos vamos a congregar, el día que creemos que vamos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial, que solamente ese día debemos de portarnos bien. O alguien dice, bueno, voy a vivir mi vida en vicios, en lo del mundo, voy a vivir mi vida en el mundo, pero el día que yo vaya a la iglesia, bueno, como está la costumbre, ¿verdad?, de que religiosamente hay quien dice que el hombre es el que perdona los pecados, pero los pecados los perdona nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, pues me voy a confesar y voy a ir, y dice, ¿verdad?, bueno, a cualquier iglesia que vaya, el hombre puede pensar eso, voy a ir y me voy a presentar delante del Señor y le voy a confesar todos mis pecados que cometí en el transcurso de la semana antes de llegar el día en el cual yo asisto a la iglesia. Entonces podría ser que el hombre diga, vaya, como ya fui a la iglesia, ya presenté, ya le dije al Señor mis pecados, ya los confesé, y Él pues ya me perdonó, entonces ahora ya estoy libre para ir a la cantina, para tomarme un trago de alcohol, un trago de cerveza, o fumarme un cigarro, ya sea de tabaco o con otros estupefacientes que pueden poner ahí, como es la coca, la heroína, bueno, la heroína pues lo hacen en líquido, parece, pero la marihuana. Entonces podría decir, ¿verdad?, hoy pues ya me santifiqué, ahora voy a ir al mundo a hacer lo que a mí me gusta. Esa no es una manera de vivir correctamente el evangelio, porque el evangelio nos dice que nosotros debemos de vivirlo de una manera, pues, obedeciendo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas vírgenes sensatas y las otras insensatas, como dice la otra versión, necias y prudentes, entonces vamos a decir lo que dice aquí, las necias llevaron lámparas con ellas, pero sin aceite. En cambio, las sensatas llevaron botellas de aceite
juntamente con sus lámparas, o sea, estar preparados. Ahora, la cuestión es esta: ¿cómo recibimos nosotros la dirección del Espíritu Santo? Vaya, si nosotros ya confesamos que Jesús es nuestro Salvador, si nosotros ya creímos en Él como nuestro único Salvador, lo recibimos, como dice la palabra, no solamente creer, sino que lo recibimos y lo confesamos con mi boca, que Él es mi Salvador personal, entonces el poder del Espíritu Santo viene y nos sella. Si nosotros le damos libertad al Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos va a corregir, nos va a guiar, nos va a enseñar y nos va a mostrar las cosas correctas y las cosas incorrectas, las cosas correctas que debemos de hacer y las cosas incorrectas que no debemos de hacer. Entonces, cuando le damos oportunidad al Espíritu Santo, es, por decirlo así, es que estamos preparados y tenemos esa unción de parte del Señor Jesucristo, de parte de nuestro Padre Celestial, para que nuestras vidas puedan caminar de acuerdo a su mandamiento y de acuerdo a su palabra. Entonces, cuando estas mujeres, cuando estas doncellas, cuando estas virgen, dice aquí, llevaron solo sus lámparas, pero no llevaron más provisión para aceite. Las otras llevan sus lámparas, pero también llevan provisión. ¿Por qué? Porque están preparadas. ¿Y sabe qué? Eso significa que debemos de estar preparados, porque no sabemos lo que dice el último versículo de esta porción que hemos leído, el versículo 13, donde dice, porque no sabemos ni la hora. El Señor recomienda que estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora que Él vendrá por segunda vez, o que Él hará su llamado para ser levantado de la tierra, porque muchos de nosotros pues queremos y anhelamos ir al cielo, muchos de nosotros anhelamos oír esa trompeta, pero muchos también ni siquiera pensamos en eso y ni mucho menos en la preparación, porque como dije, pues la palabra, si la vemos bajo el punto de vista espiritual, es para que nos preparemos espiritualmente para cuando el Señor llame a su iglesia, primero los muertos y después los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes y allá nos vamos a encontrar con el Señor. O sea, va a ser un momento impresionante, va a ser un momento en el cual aún creo que el mundo se dará cuenta de que la iglesia ya no existe, y ahí van a ser, como dije, pues ahí va a comenzar para ellos a surgir la necesidad de querer aprender el Evangelio, pero en ese momento lamentablemente no habrá quien predique la palabra, porque ya no habrán pastores, ya no habrán predicadores, ya no habrán hermanos, bueno, y los que se queden, pues como decía, porque no todos vamos a oír esa trompeta, sino que muchos nos vamos a quedar por falta de preparación espiritual. Recordemos que el Señor dice que nada inmundo entrará en el cielo. Entonces, por eso ponía el ejemplo de que voy a vivir 6 días de la semana a mi estilo, ¿verdad? Como yo estoy acostumbrado a vivir, en todo lo que mezclado con el mundo, y que el día que voy a ir a la iglesia, ese día, pues hasta yo mismo voy a decir, me voy a santificar y me voy a presentar delante del Señor y voy a confesar mis pecados. Y después que salga de la iglesia, entonces yo voy, como ya vengo santito, como dice una canción, ¿verdad? Ya vengo santo, entonces ahora puedo ir a la cantina, puedo ir a los lugares de perdición y vivir mi vida otra vez como a mí mejor me parezca. Entonces ese es el problema que estamos viendo en estas sensatas y necias, o insensatas, o prudentes y sensatas. Entonces dice el versículo 5, el novio llegó tarde, así que todas se quedaron dormidas. Mire, hay algo bien importante que podemos ver en esta parábola. No solamente está diciendo que son buenas o que son malas, no está diciendo que son salvas o no salvas, no, está diciendo que todas se durmieron. O sea, como dice, el novio llegó tarde. Ahora, dice aquí, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es normal que después de 2000 años, que el Señor, aproximadamente, pues 2000 años, que el Señor murió, que el Señor resucitó, que el Señor después ascendió a los cielos y está ahora a la diestra de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? A su derecha. Entonces, es normal que el mundo se confíe, es normal que el hombre, en realidad, bueno, nosotros
como hijos de Dios no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Entonces vamos a decir que en nuestras mentes pueden pasar muchas cosas. Nos vamos a acomodar, nos vamos a quizás a ver lo material también, porque lo necesitamos para nuestro diario vivir, ¿verdad? Cualquier cosa puede suceder en 2000 años. Entonces, y eso es lo que nos está diciendo aquí, que tardándose el esposo, o sea, lo que dice, el novio llegó tarde, así que todas se quedaron dormidas. Pero sin embargo podemos ver que a pesar de que la noche es para dormir y el día para trabajar, bueno, el Hijo de Dios sabe de que si se duerme, si está dormido, pero se despierta, ¿qué pasa? Que el Hijo de Dios tiene que sea un momentito cuando se levante para ir al baño, qué sé yo, pero algo, a tomar agua, bueno, en ese momento debemos de darle gracias al Señor y recordarnos de Él. No importa que hayamos estado dormidos, pero nomás nos despertamos, abrimos los ojos en nuestra cama, ¿qué hacemos? Bueno, tendríamos que darle siempre gracias a nuestro Señor Jesucristo y decirle, ¿verdad? Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de despertarme, me has dado la oportunidad de levantarme, gracias porque voy a hacer pues mis necesidades fisiológicas y todo lo demás, a honrar al Señor en todo momento. Entonces, por eso decía que el día para trabajar y la noche para descansar o para dormir. Sin embargo, como repito, todos y cada uno de nosotros que estamos agradecidos con el Señor en cualquier momento, en cualquier instante, ya sea en el día o en la noche, durante las 24 horas del día, si hay oportunidad, tenemos que agradecerle siempre a nuestro Señor Jesucristo, y esa es una muestra para el Señor que estamos, digamos, pendiente de su palabra, pendiente de su evangelio, pendiente de sus promesas y pendiente también de las bendiciones que nos puede dar. Entonces, por eso dice que el novio llegó tarde, así que todas se quedaron dormidas. ¿Cuántas personas dicen, no, si el Señor es mentira que va a venir esta vez? Bueno, aquí hay algunos que se ponen a hacer cálculos, ¿verdad? Incluso yo un día estaba hablando al respecto, pero me di cuenta de que no, la verdad es de que nadie de nosotros puede hacer cálculos ni saber el día que el Señor puede venir o el año, sino que esto solamente lo conoce el Padre Celestial. Ahora, dice, se durmieron, ¿verdad? Todas se durmieron, no dice que eran buenas o malas, o salvas o condenadas, o se iban a condenar, no lo dice, sino que todos se durmieron porque no esperaban o no tenían en su mente y en su corazón, pues el momento de decir cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía que es algo que solamente lo sabe el Padre. Pero dice que en el 6 dice que, pero, o sea, era la medianoche cuando el grito se oyó. El novio llega, salgan a recibirlo. Imagínense, esto es como cuando hay un terremoto o un temblor. Vaya, si en el día pues uno está haciendo su trabajo o está sentado, está en su casa o anda en la calle, bueno, cualquier cosa puede suceder, puede andar haciendo, pero y viene un temblor y uno se queda viendo, ¿verdad? Que los postes o el tendido eléctrico o los edificios, o siente el movimiento, los árboles incluso se mueven, pues uno dice, ¿verdad? ¿Me voy a hacer para acá o me voy a hacer para acá? Pero cuando estamos en la cama, cuando estamos dormidos, ¿qué pasa si viene un buen temblor o un terremoto? ¿Cómo nos halla ese fenómeno? Bueno, nos haya acostado, durmiendo, y digamos, por decirlo así, sin saber, o sea, que no sabíamos que podía ocurrir eso. Entonces, por eso la importancia de encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo, a levantarnos como también al acostarnos, para que sea Él quien nos guarde, quien nos proteja y quien nos libre de todo fenómeno o de todo acecho del enemigo. Por eso, porque como dice aquí en la otra, dice, a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, nadie de nosotros sabe cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, si va a ser de día, va a ser de noche, va a ser a la mañana o va a ser en la tarde, va a ser al principio de la noche o al final de la noche, no sabemos, pero Él, nuestro Padre, sí sabe. Entonces por eso demanda la preparación de cada uno de nosotros. Dice, y todas, dice, las vírgenes, cuando oyeron eso, las vírgenes, las que estaban esperando la venida del Señor, las que estaban esperando que el novio viniera por su novia, entonces podríamos decir,
todos los que estamos esperando que Jesucristo venga o llame a su iglesia desde los cielos para encontrarnos con Él en las nubes, hombre, tenemos que prepararnos. Pero aquí dice, todas las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas para encenderlas. O sea que, bueno, yo lo explicaba la vez anterior de que aquí está la figura de un matrimonio judío, un matrimonio que se daba en aquel tiempo, en donde las 10 vírgenes eran consideradas la corte de honor para preparar a la novia, pero así como ahora, ¿verdad? Que cuando hay una boda, bueno, ahí va las doncellas, las jóvenes que invitan para que vayan acompañando a la novia para llegar al altar. Entonces, en este caso vemos que estas vírgenes estaban esperando también que viniera el novio y tenían sus lámparas. Esas lámparas podrían haber sido unas antorchas con aceite, pues ya sea en un plato o como los candiles que se utilizaban antes aquí en nuestro país, El Salvador, que las carretas las usaban y también las personas cuando salían a la calle y no había energía o como no había luz, por ejemplo en el campo, ¿qué se hacía? Un candil, ¿verdad?, de metal, se le metía una mecha, se le ponía gas y ya y luego se encendía y mientras la botella o el recipiente donde estaba el gas estaba con gas, ¿verdad?, o querosene, entonces había luz. Pero si el gas estaba terminando o el combustible que le poníamos a la lámpara se estaba terminando, y a poco pues la mecha se iba secando, y como se iba secando la luz iba bajando. Entonces, igual que las luces o los candiles de las carretas, ¿verdad?, que las ponían adelante para que alumbrara el camino donde iban a pasar. Entonces, así era la procesión que se hacía cuando iban las doncellas con la novia, y en este caso las doncellas que iban a ir en procesión para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces era una costumbre que así se celebraban las bodas, y así era pues el cortejo que llevaban estas muchachas. Por eso decía, aquí hay una situación del matrimonio que se hacía allá en Israel o en el tiempo antiguo, pues ahora no sé si la costumbre no lo dice si todavía lo hacen o no. Aún pues en nuestro país, El Salvador, en algunas ocasiones llevan o no llevan acompañantes en ese sentido, pero sí, antes era algo que siempre se veía en todos los matrimonios. Entonces dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Lo que explicaba yo del candil, ¿verdad? De que cuando el combustible se iba terminando, entonces la luz iba bajando. Pero cuando se le ponía el combustible, la luz encendía y alumbraba más lejos. Vaya, entonces dijeron las insensatas a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Dice aquí, las necias dijeron a las insensatas, a las sensatas, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Ellas dijeron, puede ser que no haya suficiente para ustedes y nosotros. Vayan a los vendedores de aceite, compren un poco para ustedes. Bueno, ¿cómo lo podemos aplicar estos dos versículos? Que el evangelio para cada persona que lo practiquen es personal. Cada uno de nosotros sabemos si vamos o no vamos a obedecer la palabra. Cada uno de nosotros vamos a saber si lo tomamos o no tomamos en cuenta el consejo que nos da la palabra para vivir nuestra vida espiritual. Entonces, el papá no puede decir, yo voy a obedecer para que mi hijo sea salvo. O el hijo no puede decir, yo voy a obedecer la palabra y voy a caminar de acuerdo a lo que ella me manda para también ayudarle en lo espiritual a mi padre. No se puede. Si no, por eso dije,
Cada uno de nosotros es responsable por su espiritualidad. Cada uno de nosotros es responsable por obedecer o no obedecer la palabra. Cada uno de nosotros es responsable si queremos o no queremos agradar al Señor en nuestro diario vivir con nuestra manera de ser. Si queremos vivir, como decía, 6 días de la semana viviendo a mi estilo y un día a la semana queriendo vivir a la dirección del Señor, entonces eso no es posible. O somos o no somos. En este caso vamos a decir que las insensatas estaban diciéndoles a las otras: miren, como ustedes son espirituales, pásennos de lo espiritual a nosotras. Es que no se puede hacer. Es que eso no se puede hacer. Por eso dije, cada uno de nosotros somos responsables si vivimos nuestras vidas dentro de lo espiritual o vivimos nuestras vidas confundiéndonos con el mundo. Entonces, cada quien tiene derecho y puede vivir su vida como mejor le parezca, pero al final de los días no vaya a venir a decir, ¿verdad? Miren, ayúdenme porque no se le puede ayudar a nadie, ¿va? Pero alguien puede decir, no, yo quiero que me ayuden, me voy a pegar a ustedes porque ustedes van a la iglesia, porque ustedes son evangélicos, porque ustedes creen en Cristo como su Salvador personal y a mí no me enseñaron eso, yo no creo en eso, pero hoy que estoy viendo las cosas, entonces yo me voy a hacer como ustedes dicen que debe de ser el evangelio. No es como nosotros lo queramos decir, sino que es como nuestro Padre Celestial lo manda a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no somos quienes para poder decirle a la gente pues cómo debe de vivir o cómo debe de actuar, sino que cada uno de nosotros es responsable y sí, podemos dar un buen testimonio cuando estamos caminando de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre Celestial y la voluntad del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Ahora bien, entonces, por eso dije, no podemos darle, nadie le puede dar a ayudar a otro espiritualmente hablando, sino que cada quien somos responsables de cómo vamos a vivir nuestras vidas y cómo nos vamos a preparar para poder escuchar esa trompeta desde los cielos. Ahora dice, pero mientras salían a comprar, el novio llegó. Aquellas que estaban listas fueron con él al banquete de bodas y la puerta se cerró. O sea, si lo tomamos en cuenta, como dije, no está diciendo que se cerró para ser condenada o se cerró para ser salva, no lo dice, pero lo podemos aplicar. ¿Cómo? Así como en el arca, cuando Noé entró con su familia y todos los animales que tenían que entrar, que fueron 8 en total, ahora podríamos decir que la puerta se cerró. Durante Noé estuvo construyendo el arca, bueno, todas las personas se dieron cuenta y lo tildaron de loco, lo tildaron de una persona pues irracional que no sabía lo que estaba haciendo, sin tomar en cuenta de que él había recibido una orden de nuestro Padre Celestial para construir esa arca porque iba a venir un gran diluvio. Pero ¿qué pasó cuando entró toda la familia, cuando todos los animales y cuando comenzó a llover con esa arca? Bueno, la puerta, dice, se cerró. O sea que la salvación tiene un límite. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos entenderla. ¿Por qué razón? Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? Vamos a suponer que una persona muere borracha. Un ejemplo, ¿verdad? Esta persona muere borracha y dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, esta persona muere sin Cristo y no tuvo oportunidad de arrepentirse antes de morir y murió instantáneamente. Esta persona prácticamente no se puede decir de que esta persona va a ir al cielo o está en el cielo, porque murió de una manera inadecuada, o sea, en un accidente y murió en un estado de ebriedad. Entonces esa persona prácticamente no tiene oportunidad. Digo, porque puede morir en el momento. Ahora bien, ¿qué dice la persona? No, ¿qué dicen las personas, las dolientes o los que luego dicen o les van y le ponen en la lápida de la sepultura, ¿verdad? Que en paz descanse, o sea, o que está en la presencia de Dios. Pero eso no nos asegura, porque nosotros no podemos intervenir con nadie después de la muerte, no podemos intervenir por nadie después de la muerte para que esta persona pueda ir al cielo. Es difícil, sino que la persona tiene que tomar esa decisión de
de querer ir al cielo, o sea, obedecer la palabra o dejar de obedecer la palabra en ese sentido. Entonces, por eso dice, las insensatas dijeron, ¿verdad? Las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien. Pero en el 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. O sea, se terminó cuando el hombre muere, hasta ahí llegó su oportunidad de vida eterna. Mientras que el hombre en vida toma la decisión de reconocer que Jesús es su Salvador personal, que Jesús es el que murió en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados con su sangre, y que ahora está a la derecha de nuestro Padre Celestial y que está intercediendo por nosotros, entonces podríamos decir que tenemos pues un porcentaje mayor al 50% para decir que cuando Cristo venga, cuando Cristo suene la trompeta, entonces yo voy a ir esa trompeta para levantarme al cielo. Pero si yo no estoy preparado, si yo no estoy obedeciendo la palabra, si yo no estoy respetando los mandamientos, entonces, ¿qué es lo que me espera? Ese es el ejemplo. ¿Qué me espera a mí si no estoy preparado? Ahora, ¿y qué va a pasar? Y aquí viene esto bien bonito, porque ¿qué va a pasar el día que yo muera y quiera entrar al cielo? Mire lo que dice el versículo 10. Pero mientras ella, no, el 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Entonces más tarde vinieron las otras vírgenes y ellas gritaron, Señor, Señor, déjanos entrar. Pero mire la respuesta que él da en el 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Entonces quiere decir que el hombre cuando está en vida tiene la oportunidad de cambiar su manera de vivir, de cambiar su manera de pensar, de abrir su corazón y de confesar con su boca que Jesús es su único Salvador personal. Tiene esa oportunidad, y de acuerdo a esa confesión, de acuerdo a esa fe, de acuerdo a esa obediencia, entonces cada uno de nosotros comenzamos a trabajar ¿para qué? O a prepararnos para cuando el Señor nos llame. Entonces, en este sentido, como dice, las vírgenes que no estaban preparadas, todo aquel que no esté preparado para recibir al Señor y cree que muere sin Cristo y que cuando llegue a su presencia le va a decir, Señor, si yo también tengo derecho a la salvación, pero ¿qué va a decir el Señor? No te conozco. No te conozco, ¿por qué? Porque rechazaron el Evangelio, rechazaron la verdad, rechazaron la dirección del Espíritu Santo y mejor se burlaron del Evangelio. Entonces, las personas de esta índole, por aquellas también que tuercen la Escritura, que le dan otra manera de poder, de interpretación, o quieren, por decirlo así, o quieren hacer que el Evangelio se acomode a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, eso no es posible para decir de que nosotros vamos a ser salvos si estamos torciendo la enseñanza bíblica, si no estamos enseñando o predicando lo que verdaderamente el Señor nos manda. Entonces nos va a pasar igual como estas vírgenes insensatas, o como estas estas doncellas necias, como dice, porque no todo el mundo va a ir a la presencia del Señor. No todo el mundo va a obtener la salvación. Antes tenemos que hacer un esfuerzo por reconocer de que Jesús es nuestro Salvador personal. Antes debemos de tratar de olvidarnos de las costumbres del mundo para poder agradar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, para que nos demos cuenta que valió la pena el sacrificio de Él en la cruz. Pero si yo no quiero dejar las costumbres, si yo no quiero dejar las tradiciones, si yo no quiero dejar todo lo que, o sea, no quiero dejar nada del mundo, sino que mejor lo practico, entonces, ¿cómo voy a alcanzar la salvación? ¿Cómo voy a llegar a la presencia del Señor y le voy a decir, Señor, déjame entrar porque yo también predicaba, yo también iba a la iglesia, yo también servía, yo también cantaba alabanza, yo también hacía todo lo que hacían los demás, pero mi corazón estaba completamente vacío? Entonces el Señor me va a decir, no te conozco, a ti no te conozco. Así que, como ya se cerró la puerta, el Señor no la va a abrir hasta ese momento.
sino que tengo que aprovechar la oportunidad de entrar con quién, de entrar con todos aquellos que se han preparado para recibir a nuestro Señor Jesucristo, para entrar en su presencia, para que cuando Él llame, cuando esa trompeta suene, cada uno de nosotros vamos a estar en la presencia de Él. Recuérdese que estoy hablando de esto, pero es una manera de aplicarlo, no porque aquí lo esté diciendo, ¿verdad? Sino que lo podemos aplicar a ese sentido, de que si yo estoy preparado, pues voy a entrar a las bodas del Cordero. Pero si yo no estoy preparado, pues no puedo entrar a las bodas del Cordero, y eso significa no entrar a la patria celestial, porque recordemos que toda esa ceremonia, pues incluso se va a llevar a cabo, la ceremonia que se va a llevar a cabo va a ser en el cielo, en donde pues el hijo va a presentar la novia delante del padre, y pues a lo mejor, ¿verdad?, vamos a recibir la bendición que se dice en la boda terrenal. Así que, mis queridos hermanos, espero que cada uno de nosotros podamos aprender algo al respecto de esta parábola de las 10 vírgenes, y que cada uno de nosotros nos examinemos cómo estamos caminando delante del Señor. ¿Estoy obedeciendo su palabra? ¿La estoy tomando en cuenta para mi vida? ¿O en mi caminar espiritual estoy haciendo? Porque si no, cuando el Señor venga, cuando el Señor llame a su escogida, cuando el Señor mande a tocar esa trompeta, muchos, quizás no la vamos a oír, pero muchos también la podrán escuchar. Entonces, ¿en cuál grupo nos podemos colocar? ¿En el que escucha o el que no escucha? Bueno, la verdad es que solo el Señor sabe, porque a lo mejor podríamos arrepentirnos prácticamente aún en el último instante de nuestra vida y pedirle perdón al Señor de todo corazón, para que si morimos, bueno, pues tengamos la oportunidad de levantarnos de entre los muertos para recibir a nuestro Señor Jesucristo allá en los cielos. Así que, como dije, cada uno de nosotros, pues estos solamente son para que reflexionemos. Estos mensajes son para reflexión, para que cada uno de nosotros pueda comprender cómo estoy caminando delante de nuestro Señor Jesucristo, o cómo estoy viviendo mi vida espiritual. ¿Estoy creyendo verdaderamente en la palabra, o la quiero acomodar a mi propio estilo de vida? Porque cada uno de nosotros puede forjar su manera de vivir de acuerdo a su propio pensamiento, de acuerdo a su propia creencia, o de acuerdo a su propia interpretación. Pero al final de los tiempos, quien tendrá la razón no es el hombre, sino nuestro Señor Jesucristo, y Él levantará de la tierra a todos aquellos que se han convertido en fieles servidores de Él, en obedientes, ¿verdad? Eso es lo que yo supongo, que cada uno de nosotros, por eso debemos de practicar la obediencia para el Evangelio. Así que vamos a entrar en un momentito de oración para que el Señor nos ayude durante este día. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos creído en tu nombre y que tratamos la manera, Señor, de poder obedecer tu palabra, caminar de acuerdo a tu voluntad, y que también nos guardes y que nos protejas, Señor, de todo ataque del enemigo. Como también, Señor, que puedas poner tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de aquellos que ahora, Señor, de una u otra forma, pues nos sentimos quebrantados de salud, para que limpies nuestros cuerpos, para que limpies nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras bocas, nuestra garganta, Señor, quites dolores de nuestras manos, de nuestros pies, de cada uno de las coyunturas o de las articulaciones, Señor, que muchas veces nos duelen, así como los huesos, Padre, que a veces pues de repente estamos caminando y de repente nos agarra un dolor y que no sabemos ni la razón ni el por qué, pero todas esas molestias, Señor, las depositamos en el hueco de tu mano, para que por favor, Señor, nos dé sanidad mientras tú vienes, mientras tú, Señor, pues haces el llamado para que tu iglesia sea levantada de la tierra. Señor, danos la oportunidad de poder
gozar pues de esa salud tan grande y maravillosa que tú nos das. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano y que el poder del Espíritu Santo nos acompañe, que el Espíritu Santo nos guíe, nos corrija, nos enseñe, y también, Señor, que seas tú a través de tu palabra instruyéndonos para tener esa preparación para el día en que tú vengas o tú llames a la iglesia. Así que, Señor, en el hueco de tu mano nos depositamos y te ruego ahora que seas tú también tocando mentes y corazones de todos aquellos familiares, de todos aquellos amigos, de todos aquellos vecinos, Señor, que un tiempo fueron, pero que ahora no lo son, estuvieron en una iglesia, pero hoy, Señor, no quieren saber nada de ti, sino que están inmersos en el mundo. Te ruego por ellos, Señor, para que tengan la oportunidad, porque aún hay oportunidad mientras estén con vida, de que toques esos corazones y les hagas sentir la necesidad, Señor, de reconocerte a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por los hermanos que se han conectado y gracias porque nuestro Señor Jesucristo sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, que el Señor me los guarde y me los bendiga, y no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.